En esta oportunidad vamos a hablar de la investigación estadística. Vamos a definir primero unos conceptos bien importantes, luego vamos a hablar un poco sobre los tipos de investigación estadística y las fases por las que se atraviesa el momento de hacer una investigación estadística. Comencemos primero entonces con los conceptos importantes. El primero es el concepto de datos. Los datos no son más que una representación generalmente simbólica de un atributo o característica de una entidad. Constituyen la mínima unidad semántica y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos poseen poca o ninguna relevancia. Los datos entonces, como lo dice esta definición, son eso, son una representación generalmente simbólica. Pueden ser representados por un número, pueden ser representados por un texto, pero como son precisamente una mínima unidad semántica, son la mínima característica que se puede recoger acerca de un sujeto o algún elemento en alguna población, etcétera. Un dato puede ser simplemente una edad, 20 años, 40 años, puede ser simplemente el género de una persona, puede ser masculino, o femenino, puede ser también la opinión de una persona respecto a algún tema, ¿sí? Pero el punto es que por sí solos los datos no tienen un ámbito, no tienen una relevancia en sí mismo. Sin embargo, el siguiente concepto habla de información, que es un conjunto de datos organizados y procesados que poseen un ámbito y significado, cuyo propósito es construir un mensaje. De aquí se desprende entonces que todos los datos, si tenemos un conjunto de datos y cumplen con ciertas características, es decir, tenemos un valor agregado, tiene un ámbito, tiene un significado, tiene un espacio y tiempo definido, pues entonces esos datos pueden llegar a ser información. A diferencia de los datos, la información tiene un propósito y tiene una relevancia. Sí, siguiendo el mismo ejemplo, no solamente podríamos tener el dato simple de 20 años de edad, sino que podríamos tener, bueno, eh, la persona, el estudiante, el primer estudiante que obtuvo el mejor promedio, que tuvo 19 puntos, tenía 20 años y además tenía una estatura de 1,83 m de estatura. Sí, cuando le damos toda esa meta información, eso es otro concepto también importante, pero que no vamos a profundizar en él, cuando todos esos datos tienen todo ese ámbito, pues se convierten en información. El siguiente concepto importante es el de conocimiento. Entonces, el conocimiento es un conjunto de experiencias, valores e información almacenada de manera experimental o por medio del aprendizaje, ¿sí? Y ese almacenamiento no se hace de cualquier forma, sino que el almacenamiento de todas esas experiencias, de toda esa información, se hace de manera sistemática, ¿sí? No solamente se trata de almacenar todo un conjunto de datos y un conjunto de ámbitos que tienen esos datos para que sea información, sino que al momento de almacenarlos de manera sistemática, de una manera organizada, pues puede generar entonces conocimiento, podemos generar conocimiento a partir de toda esa información. Y por otro lado también tenemos que entonces la ciencia considera que para alcanzar el conocimiento, que es precisamente el fin mismo de la ciencia y es el fin mismo de la investigación estadística, es necesario seguir un método, en este caso es el método científico, para que ese conocimiento sea válido, consistente y además comparable al momento de obtengamos resultados comparables con respecto de otros conocimientos en otras áreas. Eh, Aquí viene interesante aquí una frase que dijo Confucio. Dice que hay tres caminos que llevan a la sabiduría. La imitación, que es el más sencillo, la reflexión, el más noble, y la experiencia, el más amargo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, podemos entonces decir que la ciencia no busca la sabiduría, no busca el conocimiento por la imitación, ¿sí? Lo busca muchas veces por la reflexión, pero la mayoría de las veces, que a pesar de que la reflexión, como dice Confucio, es el más noble, la mayoría de las veces, y en el caso de la estadística, pues vamos a buscar ese conocimiento mediante la experiencia, mediante el experimento, ¿sí? Que va a ser el más amargo, pero también, y porque va a ser también el más
el más estricto, el que debe seguir una sucesión de pasos que deben ser llevados a cabo de una manera estricta, y por eso pues Confucio los califica de que es el camino más amargo, pero que estoy seguro que también pensó que era el camino más fuerte a seguir. Otro concepto importante entonces es el de ciencia. Hay diferentes autores, ustedes podrán leer diferentes bibliografías de diferentes ámbitos y podrán encontrar diferentes definiciones de ciencia. Acá el primero que tenemos dice que la ciencia es un quehacer crítico no dogmático que somete todos sus supuestos a ensayo y crítica. El otro autor, aquí el profesor Carlos Ortiz, habla de que es un cuerpo de conocimientos integrado y sistematizado que se ha desarrollado con el objetivo de promover el estudio de hechos y de los acontecimientos asociados al mismo, ¿sí? Y aquí hablamos de que es un cuerpo de conocimientos, como ya lo definimos, pero no solamente son conocimientos al azar, sino que ese cuerpo de conocimientos, ese conjunto de conocimientos está sistematizado. Cuando se habla de sistema, se habla de que simplemente son diferentes partes que trabajan e interactúan entre sí para lograr alguna finalidad. En este caso, la finalidad, el objetivo de la ciencia, pues, es el estudio de los hechos y los acontecimientos asociados a algún hecho, algún fenómeno. El siguiente autor habla de que es un conjunto de conocimientos verificables y sistemáticamente organizados. También acá volvemos al término sistema, que es bien importante, y metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio o rama, a seguir, o rama del saber. Acá aparece el término metodológicamente obtenidos y es bien importante, pues porque se habla de que esos conocimientos son metodológicamente obtenidos, porque siguen un método, siguen una sucesión de pasos para obtener esos conocimientos. Simplemente no es que los conocimientos cayeron del cielo, de la nada aparecieron los conocimientos, sino que se llega a conclusiones partiendo y siguiendo los pasos de un método. Este método pues, va a ser lo que la ciencia define como el método científico. El siguiente entonces concepto es lógico que sea el método. En este caso tenemos que es una vía o camino que se utiliza para llegar a un fin o lograr un objetivo. También acá Sabino habla de que es un modelo lógico que sigue la investigación científica. ¿Sí? No, va a ser más que un camino o una sucesión de pasos que vamos a llegar a un fin. En este caso va a ser la finalidad de la investigación, que va a ser generar conocimiento o estudiar algún fenómeno en sí. Y bueno, el método científico, como su nombre lo indica, va a ser un tipo de método. No todos los métodos son científicos. Ustedes tendrán algún método para hacer, para cepillarse los dientes. Algunos tendrán un método diferente, pero en este caso, el método científico es un tipo de método. Y aquí vemos que como lo define este primer autor, que es un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante pruebas o verificación de hipótesis. Ahorita vamos a profundizar un poco mejor sobre esto. Y el segundo autor habla de que es un sistema organizado de investigación que consiste en la confrontación de supuestos, esos supuestos son llamados hipótesis en el método científico, de supuestos sobre los hechos, con la realidad objetiva que nos rodea para lograr conocimiento integrado. Entonces, ¿de qué se trata el método científico? Sí, es un camino a seguir, pero no es cualquier camino. Básicamente, el método científico se fundamenta, como acá vemos que los dos autores acuerdan en mencionar, eh, en que ambos buscan probar o verificar supuestos, o también llamados hipótesis. ¿Sí? Hay algún fenómeno que se quiere estudiar y sobre ese fenómeno se hacen ciertas hipótesis, se hacen presunciones que a priori no se pueden demostrar, sino que se ponen a prueba y mediante la experimentación, la observación, la experimentación y mediante una sucesión de pasos, mediante una sucesión de pruebas, se va colocando, vale la redundancia, a prueba cada una de esas hipótesis, cada una de esas proposiciones y pues se concluye que si esas proposiciones serán ciertas, si esas hipótesis serán ciertas o si esas hipótesis no serán ciertas. De eso se trata el método científico.
Acá podemos también observar, y si observamos, si leemos algunas otras bibliografías, vamos a ver que el método científico tiene diferentes pasos y diferentes autores tendrán diferentes pasos y lo definirán quizás de maneras un poco diferentes, pero en general la mayoría de los autores acuerdan o seguramente concuerdan en estos seis pasos. Puede ser que consigan bibliografía que tenga uno que otro más, uno que otro menos, pero en general realmente los pasos son estos. Entonces acá, según Arias, previo a la aplicación del método científico debe ocurrir un hecho o fenómeno, ¿sí? Es decir, no vamos a aplicar el método científico, no vamos a obtener conocimiento sobre un hecho o fenómeno que no existe. Obviamente tiene que ocurrir un hecho y a partir de ese hecho, pues nosotros vamos a seguir esos pasos para poder aplicar el método científico. Y esos pasos son, en principio, la observación. Obviamente, como podrán imaginar, es la percepción del hecho o fenómeno. ¿Sí? Sucede ese hecho y es una realidad probablemente desconocida en principio, y bueno, simplemente lo que hacemos es, y muchas veces ese paso del método científico lo, lo hacemos sin darnos cuenta, es la observación. ¿Sí? Percibimos ese hecho que es externo, que queremos estudiarlo, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es observarlo. Luego, formulamos un problema, ¿sí? Y la formulación del problema no es más que la elaboración de una pregunta o interrogación acerca del hecho observado, ¿sí? En este caso, la formulación del problema no se trata nada más de formular un problema porque sí. En este caso va a ser un problema de investigación. Y debe existir un problema para que realmente pueda haber una investigación, ¿sí? Porque no se trata nada más de investigar la vida ajena. El método científico busca generar conocimiento, pero ese conocimiento debe estar apuntando siempre a resolver algún problema, de manera directa o de manera indirecta. Incluso aún las investigaciones más abstractas, que quizá en principio pareciera que no resuelven ningún problema o que no conducen a la solución directa de un problema, muy probablemente resuelvan algún problema secundario que poco a poco, de acuerdo a ciertos supuestos, a una cadena de hechos, pues terminen resolviendo algún problema tangible. De eso se trata la formulación del problema. De detectar, formular una pregunta a partir de un problema. ¿Sí? Probablemente después profundicemos un poco más sobre eso. El tercer paso es la formulación de hipótesis, ¿sí? Una vez que ya detectamos cuál es el problema, ¿sí? Que vamos a resolver mediante la investigación, vamos a formular ciertas hipótesis. Acá nos hablan de que es la producción de una suposición o posible respuesta al problema, ¿sí? En este caso, no solamente, aquí pasamos a ser parte un poco más activa de ese fenómeno, ¿sí? Primero, la observación es un paso, es una acción pasiva, ¿sí? No formamos parte de esa realidad abstracta, sino que simplemente lo observamos. Formulamos un problema o buscamos una pregunta, un problema que debemos resolver. Y la formulación de hipótesis es, a partir de esa observación, pues bueno, nosotros vamos a producir una suposición, una preposición, alguna afirmación que posiblemente sea la respuesta al problema. No sabemos a priori si realmente esa es la respuesta al problema y por eso es que aplicamos el método científico, pero podemos previamente hacer esas suposiciones y mediante los siguientes pasos nosotros vamos a confirmar si esa hipótesis es verdadera o no. El siguiente paso es la verificación, que no es más que someter a prueba las hipótesis mediante la recolección de datos, ¿sí? En este caso, cuando seguimos el método científico y vamos a hablar de una investigación estadística, pues parece bastante lógico que la verificación tome en cuenta la recolección de datos, y la gran mayoría, nos vamos a encontrar con la gran mayoría de las ciencias que necesiten estudiar algún fenómeno, la gran mayoría van a hacer uso de estadísticas. Por eso se dice que incluso la estadística es una ciencia transversal, porque
la manera de verificar las hipótesis, o muchas de las hipótesis, en la gran mayoría del, del- de las ramas del saber científico, van a necesitar someter a prueba hipótesis. Y esas hipótesis, para saber o para probar si son verdad o no, necesitan medir cosas. Entonces, por eso se van a recolectar datos para verificar si las hipótesis que se hacen en esa investigación son ciertas o no. Luego de verificar entonces si esas hipótesis se cumplen o no, vamos a analizar, ¿sí? Es el quinto paso, el análisis. Procesamiento de los datos para determinar cuáles confirman o niegan las hipótesis, ¿sí? Entonces, recolectamos los datos utilizando algún método específico para la recolección de datos, que es bastante, y es un paso de por sí solo bien complejo. El siguiente paso será analizar, aplicar ciertas técnicas estadísticas, aplicar ciertas técnicas con esos datos que nos permitan entonces poder analizar y ver si hay hipótesis que sean verdaderas o no, e incluso probablemente se pueda pasar incluso el paso 3 a formular nuevas hipótesis. ¿Sí? El proceso de investigación es un proceso cíclico, ¿sí? Siempre se van generando nuevas hipótesis, se van verificando, se generan nuevas hipótesis, se van verificando. De eso se trata entonces la etapa del análisis. Y bueno, la conclusión, pues bueno, es la respuesta al problema producto de la verificación del análisis efectuado, ¿sí? Entonces, la conclusión precisamente es la cumbre en la que se tiene el conocimiento, en la que se obtiene el conocimiento y que no se obtiene un conocimiento en vano, sino que se ha obtenido un conocimiento a partir del análisis de unos datos que fueron recolectados de una manera siguiendo un método y se habrán verificado algunas hipótesis que partieron de la formulación de un problema que a su vez se notó al momento de observar algún fenómeno. Entonces de eso se trata todo lo que es los pasos que siguen el método científico.